Hola a todos, buen día. Esperamos unos minutos y arrancamos.
Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Sí, profe. profe, todo bien. Ay, no los escucho. A ver. A ver, hola, ¿alguien me habla? Hola, Hola. profe. Ahí está, ahí los escucho. Ahí estamos esperando a Jime, que bueno, es profesora de la cátedra, pero bueno, se conecta ahora en unos minutos. Como teníamos programado, hoy teníamos la revisión de la unidad 3. Espero a ver si pudieron leer, que me comenten un poco las dudas que estaban teniendo al respecto, para ya la semana que viene arrancar con la unidad 4, que yo se las voy a dejar visibles cuando termine la clase, así ya también pueden empezar a mirar esos temas. Los escucho. Yo tenía, ¿Pudieron? tenía Sí, una duda sobre derecho comunitario. ajá. Eh, a ver, para. No me acuerdo cómo era la pregunta. Ah, era si el derecho comunitario son los órganos de la comunidad supraestatal o cómo se definiría, digamos. Claro, o sea, en lo que en lo que respecta a esta materia, ustedes recuerden que nosotros estuvimos viendo la jerarquía constitucional, con lo cual nosotros, ustedes ya saben que adherimos a tratados internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional, es decir, que están en la cúspide, siendo un ordenador al resto del ordenamiento. Algunos de esos tratados internacionales a los cuales nosotros adherimos contemplan diferentes órganos jurisdiccionales, obviamente externos a nuestro sistema jurisdiccional interno, que está conformado por la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores, en los cuales obviamente tienen el rol de velar por el cumplimiento de esos tratados internacionales. Entonces, esto es un poco el concepto de este contenido, de este derecho del cual se refiere el compañero, digamos. Si bien nosotros adherimos a estos tratados y para nosotros le hemos dado la misma jerarquía que la Constitución, también nos hemos sometido a la jurisdicción de estos organismos. Por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene, bueno, que se va a inmiscuir en los diferentes estados, en cómo llevan adelante el cumplimiento de estas convenciones internacionales, y nos vamos a someter a justamente revisiones, a visitas in loco, que quiere decir en las localidades, para que a través de opiniones consultivas, bueno, ellos puedan ir definiendo justamente cómo es la interpretación de este derecho comunitario, de este derecho internacional, y cómo los países lo cumplen o los dejan de cumplir. No sé si me explico. Por ejemplo, hay algunos fallos internacionales que tienen que ver con estas convenciones. Por ejemplo, se dio el fallo de Fontevecchia, que era un conflicto que se generó entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, porque justamente había habido una noticia, una revista, por ejemplo, que era la revista Noticias, que había tomado fotos de un presidente argentino, Carlos Menem, con su hijo extramatrimonial, un hijo, digamos, fuera de su matrimonio,
Y bueno, obviamente sacaron unas fotos, se publicaron y hubo una demanda al respecto sobre, bueno, nada, sí, porque él obviamente se había sentido vulnerado en su intimidad porque estaban mostrando una parte que no tenía nada que ver con su función como presidente. Entonces esto generó un conflicto entre derechos que están contemplados tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales. Que, bueno, avance justamente en definir qué pasaba cuando se da un conflicto de derechos de estas características. Entonces nosotros lo tenemos acá o lo tenemos en esta unidad porque estábamos viendo justamente los controles de constitucionalidad y ustedes también tienen un punto en el programa que refiere a controles de convencionalidad, que quiere decir justamente este choque entre las normas que se da de un ordenamiento interno con las que están receptadas en las convenciones internacionales, tanto de derechos humanos como las que no tengan jerarquía constitucional, sean de derechos humanos o no, porque ustedes saben que son supralegales, es decir, que están por encima de las leyes. Con lo cual, ahí va a haber un control de convencionalidad mixto que pueden llevar adelante estos órganos jurisdiccionales a los que nosotros le damos jurisdicción, como es, les decía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes van a ver más detalle obviamente en la materia de derechos humanos, pero para que ustedes empiecen a tener una noción de que esto existe, como así también nuestros propios jueces, eh, con el control constitucional, judicial difuso, también van a poder intervenir y van a poder aplicar o discernir qué impera si se produce un choque entre las normas receptadas a nivel internacional y a nivel local. ¿Se entiende? Los, los Sí, profe, se pierdo. entiende. Bien. Sí, sí. Bueno, pero tiene que ver con eso. Por ahí cuando se habla de comunitario, te da por ahí una sensación de localidad, de pequeño, de la pequeña comuna, pero bueno, tiene que ver con la comunidad internacional, para dejar aclarado en este punto. ¿Alguna otra duda que les haya quedado? Hola, profe. Sí, te escucho. El punto D del programa habla de los límites al control de constitucionalidad. Quería saber si Sí. me lo podías explicar un poco. Bien, bueno, ahí nosotros estamos hablando de cuestiones políticas no justiciables. ¿A qué nos hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia con eso? Justamente, ustedes saben que nosotros estamos en un sistema de tres poderes, ¿sí? Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial que se encuentran relacionados entre sí, porque si bien tienen una autonomía, entre ellos ejercen controles de pesos y contrapesos, como veníamos hablando. Ustedes cuando vayan desarrollando después en Constitucional 2 cada uno de esos poderes, digamos, van a encontrar que tienen una relación de control mutuo. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo va a emitir decretos, ¿sí? Y esos decretos van a ser posteriormente controlados por el Poder Legislativo a través de una bicameral de control legislativo. Es decir, que por excepción se le va a posibilitar al Ejecutivo sancionar leyes en sentido material, obviamente no formal, porque las leyes en sentido formal las emite el Congreso a través de un procedimiento que está estipulado en la Constitución Nacional, pero el Poder Ejecutivo va a poder en casos de urgencia realizarlos. Con lo cual van a existir controles mutuos entre los poderes. En este caso, por ejemplo, vamos a tener determinadas facultades que son propias del Poder Legislativo, por ejemplo, que tiene que ver con eh, el control de los títulos de sus miembros. Estas cuestiones que tienen que ver con facultades que son propias de los órganos políticos no van a ser revisables judicialmente. Entonces, esto va a generar un límite justamente al control de constitucionalidad.
como uno de los ejemplos propios. Así como también no van a revisarse cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Se entiende? Por ser facultades propias de los demás órganos. Hola, buenos días. Ahí la tenemos a Jime, que es Perdón docente la de la demora. cátedra. ¿Cómo No te están? encuentro. Ahí está, ahí te veo. Tenemos con las cámaras apagadas, tímidos. Bárbaro. Bueno, a disposición si tienen alguna pregunta o duda. Estábamos hablando de, bueno, me consultaban de derecho convencional, estuvimos hablando un poco del control de convencionalidad y me preguntaban por los límites al control por las cuestiones políticas no justiciables. No sé si entendieron, si les queda alguna duda. Aú me dice que entendió, perfecto. ¿Algo más que les haya quedado en el tintero de la 3? Los escuchamos, aprovechen la Jime, porque por ahí si a mí no me entienden, ahora tienen otra voz. Evidentemente han estudiado, ya no tienen más dudas. Estudiaron No mucho. tienen duda. Profe, Lauti. yo había leído el texto y había una parte en la que decía del artículo 75, inciso 22, y digamos, nombra 10 tratados, no están los 11. Me fijé, digamos, en la Constitución y faltaba la Declaración de los Derechos del Niño. No sé si estoy bien o me equivoco en ese sentido. Sí, los que Oh, falta. nombran son los que están incorporados en la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional se reformó en el 94. Después se incorporaron tratados con jerarquía constitucional que tienen que cumplir con el proceso, con el procedimiento que también establece la Constitución Nacional, que la jerarquía normativa se la primero un tratado ratificado por el Poder Ejecutivo que requiere de la jerarquía que le otorga el Congreso Nacional a través de la votación en el Congreso, en ambas cámaras del recinto. Ujú. Por lo tanto, se incorporan nuevos tratados internacionales a esos que nombra la Constitución. El último que se incorporó fue el derecho humano a la vejez, a las personas de la tercera edad. Pero eso lo deberían, no sé, Flor, si ustedes lo dieron en clases a esto, y si lo tienen en algún manual. No sé si están los textos, debe estar después, no sé si hay algo tan actual, pero yo les voy a dejar en la plataforma, por las dudas, todo el listado actualizado, por las dudas, para que les quede a mano antes del parcial. No sé si alguno de los textos los tiene a todos, a los últimos, incorporando a los últimos que se actualizaron. Pero se los incorporamos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Sí, Vicky. a mí me quedó la duda de la declaración de oficio, ¿Cómo? lo de la posibilidad de declaración de oficio del sistema argentino. Sí. Miren, tema control de constitucionalidad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que cómo era nuestro control de constitucionalidad? Jurisdiccional difuso. Jurisdicción difuso, perfecto. ¿Qué significaba? Que todos los jueces de nuestro ordenamiento jurídico tenían la posibilidad de revisar la constitucionalidad frente a un caso determinado, ¿sí? Entonces, en ese caso determinado, como yo les explicaba, hay partes y está el juez también. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que ante un conflicto entre determinadas partes y ante la posible aplicación de una norma, se puede revisar la constitucionalidad de esa norma. Esa constitucionalidad puede ser pedida por alguna de las partes, esto se llama a pedido de parte,
o puede ser revisada por el juez sin necesidad que lo pida alguna de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, ante un caso concreto, un conflicto entre las partes y ante la posibilidad de aplicación o no de una determinada norma que él considera puede llegar a tener un choque contra los contenidos que están establecidos en nuestra Constitución Nacional o en algún tratado internacional, puede él de oficio realizar este control para declarar la inconstitucionalidad de esa normativa en particular para ese caso concreto y que no le sea aplicable. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, bárbaro. Entonces ahí tienen... Sí, Perdón. dale. No, solamente agregarles que ahora en el chat les voy a mandar los tratados internacionales con jerarquía constitucional actualizados. Perfecto. Son, como les decía anteriormente, el último que se aprobó es el de Tratados Internacionales, la Comisión Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Son 3 en total, 3 se incorporaron después y 10 están en la Constitución. Ahí yo los mando. Bien. ¿Alguna otra duda? El chat no me deja mandar cosas tan largas, ahora que veo. Después, si querés, mándamelo, Jime, y yo te los pongo en la plataforma. Así Dale. les queda permanente. Profe, Sí. a mí no me quedó claro el punto E del programa. Viste que habla de la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Ahí creo que en el chat están preguntando lo mismo, porque leí un globito. Ay, Listo. Muy Bien. buena la declaración inconstitucional. Bueno, la declaración de la reforma de inconstitucionalidad de la reforma. Bueno, eso es un caso que es un leading case, que es el caso de Fight. En principio, la reforma constitucional no es susceptible de ser declarada inconstitucional. Sí cumple con todos los procedimientos formales que establece la Constitución Nacional. Ustedes saben que los procedimientos formales de la Constitución Nacional es que sea impulsado primero por la necesidad de la declaración de la reforma constitucional, que entre la doctrina no están de acuerdo, no hay acuerdo unánime de si tiene que ser con formato de ley o con declaración o con alguna otra forma. La realidad es que siempre se ha hecho a través de una ley del Congreso, con mayorías agravadas, con 2/3, la declaración de la necesidad de la reforma. Y en relación a esto, muchas veces no están de acuerdo algunos doctrinarios porque consideran que si tiene formato de ley puede ser susceptible de ser vetada por el Poder Ejecutivo, cuando en principio es un acto político no judiciable. La realidad es que tienen que cumplir con determinados procedimientos formales que están establecidos en la Constitución Nacional, tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, y en esa declaración de necesidad de la reforma se establece si tiene un plazo o no la Convención Constituyente, que es la que está a cargo de la reforma de la Constitución. Tiene que tener también, si es que tienen que trabajar sobre los temas que la ley de necesidad de reforma establece, como pasó en la reforma del 94, en el núcleo de coincidencias básicas. En el núcleo de coincidencias básicas se establecían una cláusula cerrojo, que es un temario en el cual la convención reformadora debía trabajar, no podían excederse de ese temario, podían no reformar tal vez esos temas, pero no podían reformar otros temas que no estén dentro de ese temario. Y ahí es donde se ha sucedido una controversia judicial en donde el ministro, quien era en ese momento ministro de Justicia, Carlos Fight, interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la reforma del 94 por considerar que la convención reformadora, la convención que se convoca al efecto, ustedes saben que no son los mismos los convencionales constituyentes que los legisladores que están cumpliendo funciones en el Congreso de la Nación. Y lo que consideraba el ministro Fight
también por considerar que también porque tenía un interés directamente afectado por su caso, es que la Convención Reformadora se había extralimitado en sus competencias, porque estaban reformando la edad de jubilación del Poder Judicial, de los ministros de la Corte, y no era uno de los temas a considerar y a reformar en la Convención Reformadora, en la Convención Constituyente. ¿Qué es lo que establece la reforma constitucional? Que establece que las personas, los ministros de la Corte que cumplen 75 años de edad, deben tener, para poder seguir en funciones por 5 años más, una nueva designación por parte del Senado de la Nación, que es lo que, por ejemplo, ahora actualmente quiere hacer el presidente Milei con Maqueda. Maqueda cumple 75 años de edad el 21 de diciembre y él quiere designar a otro ministro de la Corte. Carlos Fait, que en ese momento era ministro y tenía más de 75 años de edad, consideró que esto era inconstitucional. El fallo, en principio las reformas constitucionales son cuestiones políticas no judiciables y el fallo le da la razón a Fait. Sin embargo, no se terminó aplicando este fallo porque la realidad es que lo que sucede en los hechos es que se sigue aplicando la Constitución Nacional, en donde establece que el límite de edad son los 75 años de edad y que se requiere para seguir por 5 años más una nueva renovación y designación del presidente de la Nación con la aprobación del Senado, y eso es lo que en los hechos sucede y por esa razón sigue aplicándose la reforma constitucional. Pero cuando hablen de declaración de inconstitucional o de reforma constitucional, es importante que sepan esto. Primero, que es una cuestión política no judiciable, en principio, solamente puede judicializarse en términos formales, es decir, si no se cumple con el procedimiento formal establecido en la Constitución Nacional, y también tener presente el caso Fait. Bueno, no sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta, otra duda? Profe, Sí. no, lo que no me quedó claro es por qué es considerado político, o sea, no judiciable. Porque hay algunos temas que son propios del poder, o sea, la misma Constitución establece que hay cuestiones que son de índole política y muchas veces los miembros de la Corte se escudan en esto para no tratar temas que hay un recurso judicial interpuesto, por considerar que son temas que son decisiones políticas, si se hace una reforma constitucional y los temas que se quieren reformar, que la Corte en esto no tiene incidencia. Por eso una reforma constitucional, la declaración de una necesidad de reforma, se requiere consenso político, se requiere que se pongan de acuerdo las mayorías del Congreso, que es una mayoría grabada, es decir, que se requiere un consenso muy alto, y también se vive un momento constitucional para hacer una reforma constitucional. Imagínense que cuando se reformó la Constitución del 94, estaban de acuerdo todos, estaban de acuerdo no solamente los tres poderes, no solamente el poder legislativo del Estado, sino también el poder ejecutivo, que en ese momento el presidente era Carlos Menem, y el poder judicial también, y la sociedad en su conjunto. Fue un momento social en donde hubo mucho involucramiento por parte de la sociedad civil en relación a lo que se estaba reformulando en la Constitución Nacional. Por eso son temas que en principio requieren de que haya consenso político para poder avanzar y por esa razón hay temas en los cuales la Corte y la Poder Judicial no se inmiscuyen. Por eso la declaración de una necesidad de reforma, hay discusiones en términos de si el formato es ley o no es una ley, por considerar que no es susceptible de ser vetado. Una vez que hay consenso y que se declara la necesidad de una reforma y se establecen los temas a discutir porque así lo consideran las mayorías circunstanciales del momento, que es muy difícil reunirla también, chicos. Imagínense que nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una Constitución Nacional que es una Constitución provincial que es muy, muy, muy vieja, y sin embargo siempre se intenta reformar
y no se logran las mayorías para poder reformarla. Por eso no es que se le ocurre mañana a un presidente y al Congreso reformar una Constitución y se reforma. Entonces hay temas que requieren de consenso político y por eso mismo hay toda una doctrina en relación a las cuestiones políticas no judiciables, en donde hay un límite para la acción del Poder Judicial. La reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, ¿ustedes saben cuántos años? ¿Ustedes saben de qué año es? ¿No? Es de 1962 y nunca se pudo reformar. Es decir, que la provincia de Santa Fe se rige por una Constitución del año 1962. Desde el momento de la fecha ya la Constitución Nacional sufrió varias reformas. ¿Alguna duda más? Profe, entonces el caso FAI es para la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional y el caso de Marbury versus Madison es para lo de la supremacía de la Constitución. Exactamente, muy bien. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda en relación a este tema? No, profe. No, ninguna. Bueno, chicos, cualquier cosa nos escriben. Si no tienen ninguna otra duda, nos despedimos ahora y ustedes nos escriben con cualquier duda que tengan, que vayan surgiendo. Bueno, profe, dale. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Suerte. Nos vemos, chao. Gracias. Buen fin de...